regreso a Debate y Diálogo. Continuamos hablando de, las dificultades que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas para hacer negocios en nuestro país y de las distintas normas que están ayudando, digamos, a facilitar esta inserción en el mercado financiero. Para hablar sobre este tema se encuentra en nuestro estudio Rafael Montoya, él es consultor financiero. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, estábamos hablando en la pausa que con motivo de esta ley, de la aprobación de las normas que regulan la aplicación de esta ley, de la ley del factoring, que es un servicio financiero que se puede, digamos, ofrecer a las empresas para que puedan tener liquidez y, por ejemplo, no pierdan una operación comercial a falta de capital, que, digamos, puede ser un negocio seguro, ¿no? Y traer crecimiento a esa empresa. ¿De qué forma este producto financiero beneficia a las micro y pequeñas empresas? Claro, las empresas promueven sus bienes y servicios a través de comprobantes de pago, una de ellas las facturas, ¿ok? Entonces, ahora se le ha dado una mayor fuerza a esa factura, fuerza legal, de tal forma que el receptor de esa factura se compromete a pagarla sí o sí. Vamos a hablar en un lenguaje muy sencillo, ¿no? Entonces, esa factura, ahora un mediano o pequeño empresario puede ir a la banca y decir: oye, yo coloqué estos bienes o servicios a tal supermercado, a tal empresa grande, a tal empresa minera, a tal empresa industrial, pero resulta que ese cliente mío me va a pagar a 90 días. Entonces, adelántame los flujos, así es, adelántame los flujos, porque a mí sí me afecta, sí me impacta negativamente esperar los 90 días, porque yo tengo que seguir trabajando. Por supuesto, y muchas de estas empresas, si no, digamos, reciben un financiamiento a fin de mes, simplemente no tienen para el mes siguiente. Exacto. No tienen para cosas como para pagar el lugar de alquiler. Correcto, o sea, en este momento, en esta coyuntura de desaceleración económica que vivimos, de falta de liquidez, es trascendente contar con capital de trabajo para seguir funcionando, ¿no? Ya sea para comprar mis materias primas, para pagar mi fuerza laboral, para pagar mi local, mi alquiler. Ahora, esto no significa que estas empresas que necesitan de esta liquidez urgente no son rentables. O sea, pueden ser muy rentables, pero a veces hay un costo de crecimiento, digamos, hay un costo de querer acceder la gente puede pensar, bueno, si tengo un contrato por $100.000, entonces debo tener mucho dinero en el banco, pero no, para poder acceder a ese contrato yo tengo que tener mucho dinero. Correcto, para producir. Correcto, o sea, las condiciones de las relaciones comerciales que tienen en el día a día las empresas, pues resulta que yo logro un excelente contrato con una empresa con una empresa grande, mediana, pero esa empresa me pone sus condiciones, y yo soy libre de aceptarlas, pero por ejemplo lo más común y corriente es que me pague a 60 o 90 días. Entonces, para un pequeño empresario, esa falta de liquidez en esos 60 días, pues sí le impacta negativamente. Y esta es una forma de adelantar los flujos de esas cuentas por cobrar. Eso es el factoring, ¿no? Claro. Ahora, un porcentaje sorprendente de nuestros negocios se hacen a nivel de MIPES, ¿no? Según según Comex, el 90% del total de las empresas en nuestro país, es un porcentaje bastante alto. Esta ley, si bien intenta inyectar liquidez al sistema financiero, ¿no supone ciertos riesgos de que, digamos, no sé, ante este desaceleramiento, la desaceleración de la economía, no puedan pagar sus cuentas? Bueno, hay que tener en cuenta que si bien esto es un mecanismo que ya existía, ahora se ha robustecido, ¿ok? Lo cierto es que en la realidad, desde mi punto de vista, yo puedo respetar las opiniones contradictorias, pero yo creo que la banca tiene que ser un poquito más flexible en su análisis de riesgo. Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando yo voy a aplicar una operación de factoring, la banca ¿qué hace? Tiene que evaluar primero al emisor de la factura, es decir, a ese pequeño empresario,
quién es, habrá que revisar su experiencia técnica, sus estados financieros, qué tal proveedor es, en fin, tiene toda una calificación crediticia que existe, ¿ok? Pero también evalúo al receptor de esa factura, o sea, al cliente del contratista, y esperemos que ese receptor sea una buena empresa, porque si no es así, simplemente la operación no se va a dar y el financiamiento tampoco. Claro, si yo estoy vendiéndole estoy dándole un servicio a una empresa transnacional que tiene millones y partidos en el país, bueno, digamos que esa es la garantía del pago, ¿no? La seriedad de la empresa, que es mi cliente para el pequeño y mediano empresario. Claro. Pero si se junta un pequeño empresario con un pequeño comprador, tiene la plena seguridad que esa operación no se va a dar. Y probablemente no sea aceptada. Por supuesto, a eso me refiero. Claro. Bueno, ¿por qué empezamos el programa con una estadística que alrededor del 50% de las empresas, las micro y pequeñas empresas, cierran después de 2 años porque no pueden, digamos, afrontar estos riesgos financieros? O sea, ¿qué pasa? Yo, no sé, vendo chanchos y vino una enfermedad y me quedé con la mitad de mi producción y simplemente no pude pagar mis deudas ese mes y cerré. Imprevistos de esa naturaleza, digamos, que los ponen contra la pared. ¿Cuáles son los riesgos de estos empresarios? Yo siempre digo en la práctica profesional de que cualquier empresario que se aventura al emprendimiento tiene que tener en claro 3 cosas. Primero, ¿cuál es mi propuesta de valor? ¿Qué es lo que me va a distinguir de lo que yo voy a colocar, ya sea bienes o servicios, en el mercado? Segundo, tengo que hacer un estudio de mercado, por más básico o elemental que sea. Tengo que compararme con los símiles, con los servicios o bienes complementarios y con los bienes y servicios alternativos. Eso lo tengo que hacer sí o sí. Y tercero, tengo que hacer un presupuesto. Tengo que por lo menos tener una idea de un flujo de ingresos y egresos en los próximos 12 meses. ¿Y eso no se da a nivel empresarial en nuestro país? No se da porque si bien tenemos un crecimiento macroeconómico que se ha dado en la última década principalmente, yo siempre digo, los contratistas, las empresas tienen expertise técnico, saben hacer, han adquirido oficio en ejecutar o desarrollar determinados servicios o elaborar determinados bienes, pero lo que no existe todavía es cultura financiera, y esa cultura financiera se va a ir dando de a pocos con la educación financiera. Entonces, a nosotros los que estamos como consultores financieros nos aborda ese empeño de decir, oye, hay que llevar a las pequeñas y a las medianas empresas ordenadamente, hay que enseñarles herramientas financieras, hay que hacer docencia financiera para que vayan entendiendo y escogiendo las mejores opciones, ¿no? Y ahora, ¿cuánto de ese riesgo o de esos motivos detrás de la clausura de estas empresas están en la falta de educación financiera y cuánto en la rigurosidad, digamos, de los trámites, de lo engorroso que puede ser adquirir una licencia? Estaba leyendo algunos promedios y mientras en países como, no sé, Estados Unidos o Australia, abrir una empresa te puede tomar menos de una semana, en nuestro país te puede tomar meses. ¿Cuánto depende cuánto es el porcentaje de, digamos, la culpa compartida? Sí, primero hay que tener en cuenta que las microempresas no es un fenómeno peruano, es un fenómeno mundial. Las microempresas son el 70% de la economía mundial y yo creo que las trabas burocráticas sí ciertamente impactan negativamente, pero la cultura financiera hoy en día, yo diría es el 50% de llevar exitosamente una empresa, ¿no? Más allá de lo pesado que puede ser tratar de acceder a la formalización, llevar bien las cuentas. Sí, eso tiene su rigor, tiene su trajín. Yo creo también que el empresario tiene que entender que de la noche a la mañana no va a crecer en el porcentaje o con las características que él desearía. Es un tema de un proceso de llevarlo ordenadamente, ¿no? Eso es otro tema, ¿no? Muchas personas aseguran que es una impaciencia de los microempresarios, ¿no? Que ellos esperan poner un negocio y que rinda frutos a corto plazo. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? O sea, si yo quiero ser una empresa formal, de largo aliento, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para empezar a ver, digamos, un progreso en mi negocio? Bueno, los libros dicen que aquella empresa que pasa los primeros 3 años va bien. Si pasa los 5 ya estás mejor y si pasa los 10 en teoría ya te quedas. Yo diría que hay una serie de herramientas o tips financieros. Por ejemplo, hemos vivido una década bastante buena en donde el crecimiento del PBI pues, ha sido en promedio 5 puntos por ciento anual. Entonces muchos empresarios nos emocionamos. Yo también soy empresario y comenzamos a comprar activos, por ahí comenzamos a mejorar nuestra calidad de vida. Pero resulta ahora que este año 2015 está siendo malísimo, ¿ok? Nos vemos sin liquidez. ¿Y qué hacemos?
El carro que teníamos está devaluado. O el inmueble. No se vende. Así es. Entonces, existen otros mecanismos, otras herramientas, que es justamente en el día a día que nosotros estamos apoyando y asesorando a nuestros clientes, ¿no? O sea, por ejemplo, mucha gente no sabe que sí pudiera traer flujos futuros al presente a través de ciertas herramientas. Una de ellas es el factoring. Por ejemplo, en este momento es momento de tercerizar aquellos servicios que no son principales en mi empresa, incluyendo mi fuerza de ventas. Yo puedo tercerizar mi fuerza de ventas. Hoy en día también es momento de distinguir y separar a mis proveedores y convertirlos en proveedores estratégicos y socios de mi negocio. Entonces hay una serie de herramientas para momentos de crisis. Estamos viviendo una crisis, señores. O sea, eso es cierto. Hay una desaceleración tremenda, me cuesta decirlo, pero es la realidad. Y los negocios tienen que ajustarse a ello. Ahora, pero también lo que suele pasar es que el mercado financiero o el sistema financiero sufre de un poco de paranoia, en el sentido de que se alarma muy rápido y eso tiene un efecto desencadenante, ¿no? Si todos empiezan a asustarse, empiezan a detener las inversiones y al final, digamos que la economía es casi una ciencia abstracta, en el sentido de que depende demasiado de la voluntad de las personas, ¿no? Yo soy de las personas que creo que se están haciendo esfuerzos tremendos para democratizar las finanzas, vamos a decirlo así, pero aún la banca peruana sigue siendo muy conservadora, muy conservadora. Quienes estamos en el día a día sabemos el trajín que cuesta obtener un financiamiento de cualquier forma, y es ahí donde el empresario pues tiene que buscar otras fuentes alternativas. Ahora, es por eso, es por este miedo al riesgo, que estos microempresarios terminan accediendo a préstamos por intereses impagables al vecino, al que tiene la empresa del costado y trabajando con mucho cash. O sea, ¿qué tanto eso perjudica, digamos, el sistema financiero? Porque hay mucho dinero, muchas transacciones que ocurren que no están siendo registradas, ¿no? Bueno, de hecho hay una economía informal. El Perú, cómo negarlo, tiene un alto grado de informalidad en su propia economía. Yo sigo creyendo, la formalidad es buena. Ya estamos a fines de agosto, va a venir el dinero electrónico, se están dando estos mecanismos de factoring para impulsar el sector de la vivienda. Se están dando herramientas para mejorar. Lo que yo digo es que el empresario tiene que entender que tiene que tomar decisiones en base a criterios técnicos, es decir, ¿de qué me vale tener exceso de liquidez, mucho cash, si es que no tengo un buen negocio donde invertir? Exacto. Y es que cuando venga, no sé, las vacas flacas, no tengo donde, digamos, respaldar, ¿no? Así es. Ahora, se debe también mencionabas que para poder afrontar estas crisis hay que unirse con otras personas, hay que tercerizar las ventas, por ejemplo, o hay que asociarse con productores, pero el problema es que muchas de nuestras empresas son familiares. Entonces existe esta desconfianza a terceros y todo se termina manejando entre miembros de la misma familia, primos, tíos, que terminan, digamos, volviéndose accesorios al negocio. ¿Qué tan perjudicial puede ser este elemento de la empresa familiar en nuestro país? Yo creo que la empresa familiar, dicho sea de paso, tampoco es un fenómeno peruano, es un fenómeno mundial. Hoy en día se ha mejorado mucho en el manejo y gerenciamiento de empresas familiares, existe en las mejores universidades ya cursos sobre eso. La empresa familiar rompe una barrera a nivel de relaciones laborales muy importante, que es la confianza, ¿okay? Sin embargo, también tienen que manejarse bajo criterios de eficiencia gerencial, y uno de ellos son las herramientas financieras. Nuevamente, el ABC de un emprendedor es: ¿cuál es mi propuesta de valor? ¿En qué me voy a diferenciar? Segundo, tengo que hacer un estudio de mercado, por más básico que sea. Y tercero, mi presupuesto, flujo de ingresos y flujo de gastos. Si no haces eso, estás en el mar a la expensa del buen viento. Claro, digamos que rogándole la suerte. Así es. Que te acompañe. Y bueno, y en el caso de un empresario que quiere, digamos que tenía pensado abrir un negocio, pero todo el mundo empieza a hablar que hay desaceleración, que la economía está estancada, es un buen momento. ¿Cómo saber si este es el momento de oportunidad, que mientras todos tienen miedo puede ser el momento propicio para tú lanzarte a la piscina y salir airoso, ¿no? Bueno, el mundo ha cambiado, ¿no? O sea, ahora, y yo siempre digo, en el primer mundo se dan los primeros síntomas o las primeras señales
de que el mundo de los negocios se ha volteado tremendamente. Hoy en el primer mundo pues existen los negocios colaborativos, vemos el tema tecnológico de las APPs que nos están llenando, el smartphone se ha convertido en una herramienta fenomenal para hacer negocios, pero bueno, estamos acá en el Perú, ¿no? Eso es el primer mundo, todo va a aterrizar poco a poco, pero sí, o sea, existe hoy en día ya los principios de la economía colaborativa, ¿no? Ya no necesitas, o sea, ya pasamos la etapa industrial, ya pasamos la época de la información, ahora estamos en una etapa totalmente tecnológica, en donde probablemente la empresa no necesite muchas personas, porque para eso está supliendo la tecnología, ¿ok? Responderte si en la crisis es un buen momento para hacer negocios, nadie tiene la varita mágica, no existe el negocio, no existe el momento, no existe la oportunidad, pero lo que sí te puedo decir es que tenemos que ser positivos y decir que en las dificultades siempre hay oportunidades, pero claro, hay que buscarlas y hay que trajinar de 6 de la mañana a 2 de la noche. Claro. Esa es la vida del empresario. Ahora, los riesgos son sumamente altos y por eso es que tal vez muchos empresarios escogen la informalidad. ¿De qué forma nosotros podemos sustentar que la formalidad realmente les va a generar riquezas? Porque al final, bueno, ni al Estado ni al empresario le interesa la palabra formalidad, es solo un término. Lo que les interesa es generar riqueza, generar bienestar, capital. ¿No? ¿De qué forma la formalidad puede ayudar a este propósito, ¿no? Bueno, me has tocado un tema polémico, ¿no? O sea, para un peruano decir si la formalidad o la informalidad, ¿cuál es mejor? Yo diría siempre, es más, soy hombre de derecho, soy abogado de formación y creo que la formalidad es lo correcto. Sin embargo, sí te puedo decir que el costo de la formalidad es tremendo. Entonces, mi mejor consejo es llevarlo ordenadamente y creciendo poco a poco, ¿no? Claro. Bueno, al final esperemos que iniciativas como esta se sigan entonces desarrollando para poder, digamos, mejorar el camino hacia los negocios. Vamos a continuar hablando de estos temas luego de una pausa.